Yo les decía a ellos que siempre en la vida es importante, eh, pues saberse uno encomendar a Dios, va mucha, y hacer las cosas correctamente, va. La verdad, pues uno no sabe muchas veces cómo se pueden dar las cosas, principalmente en el trabajo. Fíjense que hace unos días, pues se cumplieron 3 años de que un compañero de promoción fue asesinado. Él pues, estaba trabajando para el INAF, estaban por hacer una regencia, algo así. Y lamentablemente, pues a él con otros compañeros también de la escuela, pues sí, los asesinaron. Hasta ahorita, pues no se sabe nada, es como el caso, ¿verdad? Le mando una foto de quién era él, como usted lo conoció, ¿verdad? Entonces, complicado. ¿Por qué les menciono esto? Porque uno a veces en las clases solo habla cosas técnicas, ¿no? Y a veces también se olvida uno de ese rol que tiene como en un momento, como alguien que les pueda dar un buen consejo, ¿verdad? Entonces ustedes siempre tengan precaución, siempre tengan cuidado, digo, traten de cuidarse, ¿ah? Acuérdense que muchas veces uno se va lejos a trabajar, ya no está cerca de los papás siempre pues tratan de ver el bien por uno, pero uno muchas veces pues tiene que tomar otro camino e irse solo. Lo que yo les puedo decir es que no se olviden siempre de cuidarse, ¿ah? Porque a veces uno pues trata de hacer las cosas bien y la verdad pues no siempre encuentran buenas personas en el camino, ¿ah? Eso es muy importante. También pues les hablaba a sus compañeros de otra persona que conocí en la universidad. Yo me acuerdo que estaba llevando los últimos cursos cuando tuve la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Él era el famoso Luis Gamboa, ¿no? Él es, él era un bombero forestal y ayer que me dieron las noticias fallecieron 2 bomberos, trabajaban para Conred, entre ellos estaba él, ¿verdad? Personas que se dedicaban mucho a su trabajo, a hacer las cosas bien, ¿verdad? Y lamentablemente pues él perdió ayer la vida, ¿verdad? Entonces quedó atrapado entre las llamas y el humo y ya no pudo hacer nada. Y tenía una nena de 5 años, su esposa se quedó sola. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque nosotros cada día pues nos exponemos, ¿verdad? Nos exponemos y más cuando salimos, ¿verdad? Nos exponemos, entonces tenemos que cuidarnos porque ustedes son muy valiosos, ¿verdad? Muy valiosos, no solo para Dios, sino que para su familia, sino que para la institución y para el país. Entonces muchas veces decimos, no, no me va a pasar nada, no, tal cosa. Pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque afuera hay un mundo duro y tenemos que también sabernos conducir. No sé si le llegaron los mensajes. Ingeniero. Sí, fíjate que como eso se los comento porque al final tenemos un lazo de amistad, muchachos, somos un grupo de amigos. No solo veámoslo por el lado docente, ¿verdad? Entonces, yo en algún momento, cuando me encontraba, por ejemplo, trabajando para la agroindustria, veía algunas cosas que a mí, en parecer, no me parecían correctas. Claro, que imagínense ustedes ya egresados, más de 18 años, a veces los colegas, ¿verdad? A veces hacen algunas cosas o se dejan influenciar de alguna manera. Y a mí no mucho me parecía eso. Entonces dije un día, bueno, si tengo la oportunidad de algún día tener un grupo de estudiantes, pues no voy a dejar pasarla por alto, pues poderles aconsejar, ¿verdad? Poderles darle algunos ejemplos. Entonces, eso es como cuando una tortuga llega a depositar sus huevos a la playa y luego las tortuguitas vienen y salen del cascarón, ¿verdad? Y buscan el mar. De hecho, hay jornadas
que organiza el mismo NAP, ¿va? Donde uno ayuda a las tortuguitas a irse al mar, pero después que se van al mar, esas tortuguitas, pues todos esperamos que les vaya bien. Entonces todos somos así en la escuela, muchachos. Imagínense que ahorita todos llegaron en forma de huevito y van allá dentro de poco a eclosionar y las va a soltar uno, ¿va? Pero entonces es bueno decirle a esas tortuguitas, miren, por favor, tengan cuidado, que ese mar al que van les va a ofrecer muchas cosas, cosas buenas, cosas malas, y está en ustedes, en la formación que ustedes traen desde su casa principalmente, en cuanto a valores, a saberse conducir. ¿Ah? Vean ellos, muy buenas personas, trabajadoras, ¿ah? Y les tocó pues una situación difícil. No digo que ellos hayan sido malos, no al contrario, son buenos. Entonces ustedes no se olviden que son buenos y que son valiosos. ¿Ah? Entonces, recuerden que la clave es no tener bajas, pues lamentablemente siempre hay bajas. La ley de la vida. Muy bien. Vamos a compartirles la presentación de la parte 2. Dice, bien, Fernando Mus y José Bentancur dice que se alegra, estén bien, ¿sí? Que están en clase de riego, dice. Ah, no se hayan visto, entonces. Ya por no saben que los dos están en la clase de riegos. Vamos a ver, infraestructura, segunda parte. Muy bien, bueno, pues entonces, hablando un poco más de infraestructura, de hecho, la infraestructura, como se mencionaba en la clase anterior, pues ya se ha venido pues trabajando desde hace mucho tiempo. De hecho, pues en esta diapositiva, si ustedes sí la logran observar, jóvenes. Correcto. Sí, ingeniero. Pues se observa una estructura, si ustedes se dan cuenta aquí, bastante antigua. Lo interesante es de que perdón, jóvenes, que teníamos que darle ingreso ahí a Eric. Pues como les decía, hace muchos años, por ejemplo, en Israel existió el famoso Herodes, ¿verdad? Y él pues fue una figura interesante en esa época. En la Biblia se le menciona mucho, ¿verdad? Pero algo interesante que esta persona hizo es que fundó muchos puertos y ciudades. Una de las ciudades famosas que él fundó fue la ciudad de Masada. La ciudad de Masada tiene la característica que en medio del desierto, en una montaña bastante alta, pues él construyó una ciudad. Estos son vestigios de esa ciudad. Imagínense, una ciudad muy grande. Entonces, tenía la característica que cuando había algún problema con algún enemigo, se podían refugiar ahí, ¿verdad? Y como estaba arriba de una colina en el desierto, pues podían en el momento pues defenderse con cierta ventaja ante alguna invasión extranjera. De hecho, pues ellos acá almacenaban grandes cantidades de comida, pero sobre todo el agua. Entonces, en esta ciudad, imagínense que esté en medio del desierto, sobre una colina, pues habían cosas muy interesantes, ¿verdad? Pero entre ellas, como les menciono, están estos depósitos. Estos eran unos depósitos grandes, imagínense ustedes la dimensión que tiene aquí una persona hasta acá abajo, ¿verdad? Y de hecho, pues ya las autoridades del lugar pues construyeron unas escaleras para poder descender y poder recorrer estos espacios. Imagínense que ellos construyeron dentro de la montaña estos depósitos o reservorios que luego cubrieron con arcilla. Y ellos pues aquí aguardaban el agua. Imagínense qué interesante eso. Guardaban el agua que posteriormente ellos utilizaban para sus necesidades básicas. E incluso si había la oportunidad de recolectar agua, bueno, si hay algún tipo de precipitación, pues también lo hacían. ¿Ah? Entonces ellos, pues de alguna manera también
mantenían estos reservorios, bien, reservorios grandes, ¿verdad? Que eran importantes en aquella época. Pero cuando hablamos de sistemas de conducción, lo primero que aparecen son los canales, ¿verdad? Estos en su mayoría pues tienen una cobertura de concreto, planchas de concreto. En otros casos pues se utiliza también lo que es bastante el geotextil o el nylon. Esto para evitar infiltraciones fuertes a través de las paredes. Son sistemas que todavía se ven mucho en sistemas de riego, principalmente en sistemas de riegos comunales, en donde se tiene que conducir un cauce principal y luego se hacen las derivaciones correspondientes, ¿verdad? Entonces, este tipo de conducción pues, se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque es un sistema que ofrece varias ventajas. Por ejemplo, nos permite, por ejemplo, observar a simple vista el caudal que se está conduciendo, la calidad del agua, por ejemplo, si no lleva muchos sólidos, si no lleva algunos restos, o si en algún momento existe algún taponamiento, pues también es mucho más fácil de, en algún momento, pues, eliminar la obstrucción. Y claro, pues también, de acuerdo a la necesidad, también pueden haber sistemas que sean, ahí sí que, mediante conductos cerrados. Este tipo de sistemas de conducción a canales, pues, se trabajaron mucho con los acueductos. Vimos un archivo ahí, un documento en YouTube, ¿verdad? Cómo los romanos, pues, trabajaban los acueductos, ¿verdad? He tenido la oportunidad de ver varios, y entre ellos, pues, ustedes se recuerdan que hablamos que había uno en el obelisco, ¿verdad? En donde todavía se mantenía la estructura de ese acueducto. De hecho, si ustedes se recuerdan del video que vimos en YouTube, veíamos cómo los romanos pues, construían este tipo de estructuras en forma de arco para poder mantener el desnivel del acueducto, o en algunos casos, pues hacían excavaciones, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, eso era muy importante, ¿verdad? De hecho, pues estos canales servían mucho para regar por gravedad. Interesante porque se conducía por gravedad, imagínense, alrededor de las parcelas, y luego por sifones, que son estos tubos invertidos, se podía conducir el agua del canal al surco. Y con esto se han regado grandes extensiones, ¿verdad? De hecho, pues en algunos casos, por ejemplo, en la industria cañera, las bananeras, pues utilizan también estos sistemas por sifones. De hecho, ellos en lugar de tener muchas veces un canal, tienen una manga, ¿verdad? En donde se desvían estos sifones y logran regar estos surcos a través de las parcelas. De hecho, pues en algunos lugares, pues las tuberías son mucho más grandes, cerradas, y conducen caudales interesantes, por ejemplo, que tienen que ver con el abastecimiento de agua potable para alguna zona urbana o también para el abastecimiento de alguna zona industrial, que en un momento necesiten grandes cantidades de agua para llevar a cabo sus procesos. ¿Cómo funcionan los sifones? Bueno, algo muy importante, vean aquí un ejemplo bastante simple, es cómo llevamos el agua de un punto A un punto B. De hecho, cuando nosotros conducimos el agua a través de una tubería, cuando el agua pasa a través de las paredes del tubo, siempre pues hay un rozamiento y hay pérdidas de carga. Pero alguien me puede decir, pero miren que aquí como la diferencia de altura nos va favoreciendo, el agua aquí gana energía. Entonces, esa energía puede ayudarnos a contrarrestar esas pérdidas por fricción. Excelente. No solo hasta acá, sino que también este tramo que está recto. E incluso puede esta misma energía ayudarnos a impulsar el agua para que suba a este otro punto. Claro, alguien me va a decir, siempre y cuando, por ejemplo, entre el punto A y el punto B existe un gradiente hidráulico o diferencia topográfica. De hecho, pues yo les comentaba a sus compañeros de la clase anterior que yo ya tuve la oportunidad de trabajar un sistema de este tipo, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios, pues tenía este gradiente hidráulico, eran 10 metros columna de agua, y el agua pues se pudo conducir de este punto A a este punto B sin ningún problema, ¿verdad? Claro, muchas veces si están los puntos al mismo nivel, el punto A y el punto B, es muy probable que el agua no llegue, porque existen pérdidas por fricción. Y en tramos muy largos, donde hay diferencias de alturas, puede ser que la pérdida sea mucho más alta por fricción.
Y esto pues en algún momento puede impedir que el agua llegue de un punto A a un punto B a la misma altura, ¿verdad? Claro, alguien también puede decirme, mire, fíjese que aquí tenemos una infraestructura que nos ayuda a evitar que el ramo pues llegue hasta la parte más baja y suba. Y eso es bueno, ¿verdad? Hay quienes pues trabajan de esta forma los sifones para poder dar continuidad a la conducción del agua. Imagínense tramos en algunos casos de hasta 2.6 kilómetros. Entonces son bastante representativos. De hecho, este tipo de principio, que es el principio de los sifones, se utiliza mucho, por ejemplo, cuando tenemos una condición de un punto A y necesitamos construir un paso para luego llegar a un punto B. Entonces, mucho de lo que trabaja acá son los sifones. Vamos a hacer un dibujo por acá, más o menos. Imagínense, viene la tubería acá, baja, se viene aquí, ¿sí? Vuelve a subir, continúa. ¿Verdad? Entonces, existe un tipo de sifones acá. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque en algún momento necesito tener alguna entrada, ¿verdad? Y no puedo en el momento que darle continuidad al canal. Hay quienes pues hacen un sifón, ¿verdad? Y otros pues en un momento hacen como una, una plancha, ¿verdad? O una rampa. Claro, pues ya dependerá de las, digamos, de las directrices que cada quien tome, pero y lo mejor sería pues evitar hacer una acumulación de material aquí y trabajar un sifón, ¿no? Eso es lo importante. Otra forma de conducir el agua es por medio de tuberías, ¿verdad? Las tuberías, dependiendo del material, la densidad, pueden conducir el agua a diferentes presiones. Yo les platicaba a sus compañeros hoy en la mañana que, por ejemplo, cuando yo voy a una empresa a comprar un aspersor, perdón, jóvenes, esta empresa pues me da las especificaciones técnicas. Esas especificaciones técnicas, ¿en qué consisten? Bueno, primero, aparte de la marca, ¿verdad? Y decirme de qué material está construido el aspersor, pues también me da la presión de operación. Cuando uno realmente trabaja con una presión de operación, que es la que recomienda el fabricante, pues el aspersor va a alcanzar el diámetro que se necesita regar, el aspersor va a alcanzar el caudal que se necesita regar, ¿verdad? Y eso es muy importante, porque si estoy cumpliendo con el diámetro, estoy cumpliendo con el caudal que se necesita entregar, pues la lámina deberá aprovechar el que necesitan los cultivos, va a ser la correcta. Pero ¿qué pasa si yo compro un aspersor que trabaja con 25 PSI y el tubo, la tubería que le entrega el agua, se la está entregando a 15 PSI? ¿Qué pasa ahí, jóvenes? Bueno, seguramente no se riega bien porque no se alcanza ni el diámetro ni bota el caudal. Entonces están haciendo un uso ineficiente de su sistema de riego, ¿verdad? Eso es lo que hay que ver. Entonces, en algunos casos, pues, eso se complica, ¿verdad? Para la conducción. Entonces, es importante usar esos famosos tubos, ya que son circuitos cerrados para conducir el agua a una presión más alta, ¿verdad? De hecho, existen sistemas, pues, construidos con material muy resistente, hablemos de hierro galvanizado, aluminio de alta densidad, como la figura que aparece del lado derecho, ¿verdad? De este lado acá, en donde se manejan presiones muy altas. Presiones muy altas, porque en algún momento necesitamos, por ejemplo, succionar de lugares muy profundos e impulsar el agua a lugares muy distantes. Entonces se necesita en algún momento, pues, tubería de alta resistencia para poder hacer estos movimientos, ¿verdad? Algo muy importante es también tener claro qué tipo de tubo estoy usando, ¿verdad? Existen tubos de PVC, pero en el PVC hay diferentes densidades, o sea, diferentes resistencias, diferentes usos. Por ejemplo, un tubo de PVC para recolectar aguas pluviales en los techos de las casas es un tubo de PVC color naranja. Un tubo de PVC para conducir agua, por ejemplo, de potable para sistemas de riego, es un tubo de color blanco.
Y en algunos casos he visto unos tubos de color celeste, principalmente para aquellos sistemas que son semimóviles. Son tubos de color celeste porque son tubos que tienden a ser más resistentes a la manipulación, a los golpes. Claro, son más caros, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo en cuenta. De hecho, pues también en muchos ingenios trabajan lo que es tubería de aluminio. Y ellos, durante la época de invierno, pues su mayor trabajo es la reparación de tuberías de aluminio. Imagínense ustedes. Es lo que más repara, tuberías de aluminio. Ahora el tubo de PVC, pues definitivamente se rompe, lo tienen ya como perdido. ¿No? Algo muy importante que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, pueden haber tubos de PVC del mismo diámetro, por ejemplo, de 4 pulgadas, pero si uno tiene una resistencia de 100 y el otro de 160 PSI, en definitiva, el que tiene 160 PSI va a ser mucho más caro. ¿Ah? Claro, le va a resistir mayores presiones en la conducción, pero va a ser muy caro. Entonces, es importante también que yo conozca la presión con la que conduzco mi fluido, porque en base a eso también va a ser la selección de mi tubería. Muy bien. Dentro de otra obra de protección que podríamos tener son los desarenadores. Los desarenadores pues pueden ser cajas pequeñas, así como esta que está del lado izquierdo, ¿verdad? En donde tengo la entrada del agua. Muchas veces el agua tiene sedimentos, ¿verdad? Esos sedimentos pues en un momento, pues porque vienen con el agua a una velocidad alta, pues siguen con ella, no se logra dar esa separación, pero cuando el agua entra a recámaras como estas, recámaras cerradas, pues el agua aquí pierde toda la energía con la que entra, ¿verdad? Y esa agua, al perder la energía y estar ya en un estado más pasivo, pues las mismas partículas empiezan a sedimentarse. Entonces, el agua automáticamente adquiere otras características más especiales para mi caso, para el sistema de riego, porque entonces el agua ya va a tener menos cantidad de sólidos, va a ser un agua más clara, y claro, de este lado pues voy a tener la salida y por diferencia de altura, el agua va a volver a conducirse y va a empezar a volver a recorrer un tramo definido por nosotros, ¿verdad? Claro, va a empezar a dar la energía y va a ser un agua de mejor calidad. Claro, este tipo de obras hay que estarlas desarenando cada cierto tiempo o sacando solos para evitar que esta capa crezca y sea el taponamiento de las estructuras. De hecho, el mismo principio se utiliza, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de agua potable. Permítanme, jóvenes. Decía, este tipo de obras, solo que un poco más grandes, ¿verdad? Se utilizan mucho en sistemas de potabilización del agua, en donde se agregan ciertos aditivos al agua y esto pues también ayuda a que esos residuos sólidos pues precipiten de forma más rápida y el agua pues quede, digamos que más limpia, ¿verdad? Entonces son estructuras que en algún momento pues me ayudan a la buena administración. De hecho, pues en este tipo de estructuras vale la pena mencionar que existen compuertas, no solo para que entre el agua, sino que para que haya desfogue. Y en algunos casos también hay válvulas, que son como estas que están del lado derecho, ¿verdad? Estas válvulas, pues, ayudan mucho, por ejemplo, para evacuar aire.
¿verdad? Para eliminar una sobrepresión, para regular algún caudal, o incluso algunas sirven como para retorno de caudales. Es importante el tema de retorno de caudales cuando quiero hablar de darle mantenimiento a la red de tubería, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, tener esas válvulas para poder limpiar los sistemas, porque independientemente que yo tenga cajas desalinadoras, que maneje una velocidad alta, siempre hay una acumulación de ciertas partículas. De hecho, lástima que no ve una foto, pero se lo voy a mostrar más adelante, donde se ve un tubo con una gran acumulación de carbonatos de calcio y de magnesio. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, estos tipos de estructuras son fundamentales. ¿Ah? Ahora, hay otro tipo de estructuras que ustedes van a encontrar. Vamos a acercarnos acá. Entonces, el dice, mire, usted nos habló de compuertas, de válvulas, de canales, desarenadores. ¿Y esto qué es? Bueno, fíjense que hay tramos durante la conducción que tienen mucha pendiente. Entonces, como es como un resbaladero muchas veces, ¿no? Entonces, el agua, si yo no vengo y manejo el agua en esos puntos que tienen ese cambio pendiente tan fuerte, puedo tener problemas. De hecho, la naturaleza, en el caso de los ríos, lo que tiende a formar son unas famosas pozas, es donde nos vamos a bañar, ¿verdad? Pero en este caso, si estoy trabajando un canal, si estoy trabajando, por ejemplo, un tramo de conducción o un paso, un puente, lo que sea, es importante manejar este tipo de obras, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos este cambio de nivel, ¿sí? De un punto A a un punto B. Entonces, ¿qué se coloca en esta rampa? Se colocan unos dentellones que están en forma alterna. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que cuando el agua viene, llega, esta agua pues recibe, digamos que un obstáculo, un tope. Ese tope pues ayuda a eliminar velocidad, divide cauces, y luego esos cauces pues, queda que no, pues reciben una baja de energía, ¿verdad? Y lo que al final logro es que estos volúmenes de agua pues no alcancen una velocidad muy alta. Y con eso pues evito algún problema. De hecho, también alguien me puede decir, mire, esto también puede ser como un filtro. Sí, puede ser como un filtro también, ¿verdad? Porque a veces van algunos restos por aquí de todo tipo. Entonces, es cuestión de tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y claro, pues existen de otro tipo. Alguien seguramente va a decirme que los que más ha visto son estos, en donde el agua viene y cuando se tienen estos diferencias de altura, lo que se trabaja son gradas. Entonces, el agua baja tranquilamente, ¿verdad? Y sigue su curso de forma normal, ¿verdad? Eso, eso es muy importante, ¿verdad? Y claro, pues en otros casos, les menciono, voy a salir de acá, existen este tipo de cajas, ¿no? Esas son cajas rompepresiones. Cuando yo traigo conducción de agua por medio de tuberías desde zonas muy altas, el agua agarra una gran velocidad en los tubos, vamos, y yo no puedo de repente llevar el agua desde un punto A a un punto B de un solo tirón, porque el agua agarraría mucha velocidad. Entonces lo que hago es que construyo, por ejemplo, cajas de concreto, que son cajas que pueden estar, por ejemplo, entre 1 metro cúbico. Entonces el agua viene, entra con presión y esta caja lo que hace es eliminar esa presión o esa energía que el agua tiene. El agua viene, se estabiliza y luego aquí automáticamente se introduce a otra tubería y empieza otra vez a ganar energía por cuestiones de altura y se conduce a otro tramo. Esto es como para ir, digamos, liberando esa energía que el agua puede estar ganando por diferencias de altura. En algunos casos, vale la pena también mencionar que hay cajas que tienen este tubo de desfogue. Cuando aquí ya se da una acumulación muy alta del agua, pues llega a cierto nivel donde cierto volumen pues es despreciado y no se toma dentro de la conducción para evitar problemas al punto donde necesito llegar, ¿verdad? De hecho, si yo tuviera que llevar esta agua a un reservorio y el reservorio se llenó, yo puedo cerrar aquí a través de una válvula de cheque y aquí el agua pues puede seguir cayendo, pero aquí el desfogue se puede ir hacia otra vertiente natural. Interesante. Entonces son, en este caso, disipadores de energía, ¿verdad?
¿Qué horas podemos tener de regulación? Recuerden que los canales muchas veces necesitan estarse midiendo el volumen que pasa a través de ellos, ¿no? Entonces, en el caso de canales existen algunos vertederos, ¿verdad? Y algunos dispositivos que miden la velocidad y a través de la sección transversal determinan el caudal que está pasando en una área determinada, ¿verdad? Entonces, esto puede ser en canales y en el caso de tuberías existen estos dispositivos que se les llaman caudalímetros. Entonces, imagínense, se colocan en el trayecto de una tubería y yo a través de este dispositivo puedo obtener mi dato de caudal, de velocidad y de presión al momento de la conducción. Entonces, estas ya serían obras de regulación para ver cómo se están manejando los diferentes volúmenes. Claro, hay que tomar en cuenta que en varios proyectos de riego, pues existen algunas áreas centrales donde se llevan a cabo las divisiones de los caudales, ¿no? Entonces, para eso existen algunas compuertas, algún tipo de infraestructura, ¿no? Esta es una infraestructura que está ahí al aire libre. En otros casos, pues sí existe algún resguardo, ¿verdad? Entonces, dependerá del equipo que yo tenga para el buen manejo del agua, en donde yo considere si es necesario o no hacer ese tipo de construcciones. Bueno, y luego caemos a la parte de los reservorios. Los reservorios son muy importantes. Vieran que es un tipo de estructura que se utiliza mucho en otros países, ¿verdad? Aquí pues se usa, pero muy poco. Claro, sí existe la necesidad. Puede ser que más adelante con la inserción de varios proyectos, pues en algún momento se tenga la necesidad de hacerlo. Lo que sí es importante es que te tienen que cubrir bien de la superficie, ya sea con algún tipo de geomembrana para evitar la infiltración, o en algunos casos se utiliza algún tipo de arcilla especial. Hay quienes pues también lo que hacen es que vienen y cubren con concreto. Claro, los costos son altísimos. Y por otra, pues aquí se ve que el agua pues está expuesta al ambiente, ¿verdad? Algo que en muchos lugares se evita colocando algún tipo de cobertura. Hay quienes colocan unas esferas de color blanco, como pelotitas, ¿verdad? Aquí, y con eso cubren la superficie y evitan que se dé una evaporación alta. De hecho, cuando se construyen este tipo de obras en zonas desérticas como Israel, Argentina, México, Estados Unidos, se utilizan mucho estas esferas que en algún momento evitan que ese grado de evaporación sea alto. Y claro, pues algunas horas que se tienen que tener en cuenta son las horas de operación, ¿verdad? De hecho, aquí se ve cuando en algún momento quiero dejar pasar el agua hacia un circuito y anular el paso hacia otro, ¿verdad? O poner a trabajar los dos al mismo tiempo, o cerrar los dos al mismo tiempo. De hecho, pues no solo pueden estar compuestos por una compuerta, sino que pueden haber varias, dependiendo, ¿verdad? Puede ser que esta área en algún momento solo se le entregue un tercio del caudal que está asignado, o 2 tercios, o el total, o el caudal del total. Entonces, dependiendo mucho de la necesidad y de la logística de operación, así también va a ser el tipo de infraestructura y la forma de operar la infraestructura. Y claro, pues existen algunas obras complementarias también para la distribución. En algunos proyectos, pues en lugar de canales de compuertas se tienen bombas con motores eléctricos, en donde existe tuberías de succión, tuberías de impulsión, ¿verdad? Con sus respectivos sistemas de filtrado. De hecho, en muchos lugares, pues también se tienen instalados los famosos sistemas de fertirriego, que son estos tinacos que permiten hacer las mezclas y al momento que la bomba succiona e impulsa, pues se inyecta el fertilizante y se lleva a las plantaciones. Algo muy importante, que todo este tipo de infraestructura tiene que estar bien resguardada por cualquier inconveniente. Ustedes saben qué tipo de inconveniente, principalmente de tipo social, que la gente en algún momento pues, se apropia de las cosas. De hecho, pues hay personas que están ahí encargadas. Vean, aquí tenemos 2 personas a lo lejos y aquí hay otra persona que está viendo la operación, ¿no? Entonces tienen que haber varias personas involucradas. Parece que este tema del fertirriego ha ganado mucha importancia y claro, se obtienen muy buenos beneficios, pero la infraestructura, el equipo que se compra, pues es de alto costo. Entonces tendríamos que cuidarlo, ¿verdad? Bueno, con esto llego al final de esta presentación. No sé si ustedes tienen alguna duda, algún tema que les gustaría que les aclarara.
Ingeniero, la verdad que yo no entendí cuando usted explicó como que una presa de Israel, algo así. En la diapositiva 12 creo que está por ahí. Esta. Sí, la verdad que no entendí. Te voy a contar este ejemplo de otra forma. Nosotros aquí llegamos a un centro para la gestión del agua pluvial en Israel. Entonces ellos nos contaban que tienen este tipo de estructuras. De hecho, es tan seco que ni siquiera monte sale alrededor. Sí, complicado es. Entonces, ellos nos hablaban que era importante cubrir con una geomembrana para que evitar que el agua se infiltrara. Entonces, ellos ahorita aquí pues estaban captando, ¿verdad? Es en época de invierno para ellos. De hecho, llovió en Israel, increíble. Entonces, ellos lo que hacen, que después de que captan el agua, ¿verdad? Le colocan un montón de pelotitas. Entonces, ¿verdad? Pues son unas pelotitas como de color blanco, de un material especial. Entonces, imagínate, se cubre todo esto de esas pelotitas, cuando el sol está fuerte, ¿verdad? No da directamente con la superficie del agua. Entonces, eso lo que ayuda es que la evaporación, perdón, sea muy baja. Crean unas pelotitas de color blanco, unas esferas. Entonces, la evaporación es baja. Entonces, si antes sin pelotitas se les evaporaban 5, 7 milímetros, por ejemplo, por día, ya con ese tipo de pelotitas solo se evaporan 2, ¿verdad? Entonces, con esto ellos lograban mantener el volumen que recolectaban durante la época de invierno. Por ejemplo, en el caso de Pantaleón, ellos empezaron a construir unos reservorios grandes y lo que usaron en lugar de estar poniendo geomembrana, porque es muy caro a mucha, lo que hicieron fue comprar un tipo de arcilla. Entonces esa arcilla ellos la distribuyeron en toda la superficie y la compactaron. Claro, siempre hay un cierto grado de infiltración, pero es bajo. Claro, aquí las condiciones son distintas. No es tan intenso la temperatura como en estos casos. Son desiertos, ¿verdad? Pero ellos ya estaban pensando en el agua. De hecho, en México trabajan mucho ese tema de los reservorios, que aprovechan mucho el agua pluvial. No sé si con esto queda claro. Sí, ingeniero, gracias. Ok. Sí, adelante. En Los Ángeles. Ujú. Qué excelente. Sí, muy buen dato, sí. Interesante el color negro, ¿verdad? Porque no sé si ustedes lo han escuchado, pero cuando uno carga una camisa de color negro y bajo el sol, como que sí es más complicado aguantarse el calor, ¿va? En cambio, una blanca, pues refleja más. Entonces, yo me recuerdo que en ese caso, que cuando yo tuve esa visita eran de color blanco. Voy a buscar las fotos. Pero si usaran las de color negro, ok, excelente. Pero vean qué interesante, porque la felicito, ¿verdad? Porque hay que ver también cómo es que ellos, qué material, si las venden. Y si ustedes el día de mañana quieren hacer un proyecto, ¿verdad? Valdría la pena por poner esto, porque vean qué interesante, porque dice ahí para lo que mencionaba Brenda, ¿verdad? Que era para buscar que no se contaminara el recurso. ¿Verdad? Llegan algunas aves, algunos perritos ahí, ¿va? O uno mismo de ser humano que se pone a tirar piedra, ¿verdad? Eso sucede, puede ser que en un momento pues eso cause cierto problema, pero en este caso, puede ser que con todo este tema del cambio climático puede generar situaciones bastante complicadas más adelante. Pero existen técnicas que nos pueden ayudar a hacer una mejor gestión. Bien, no sé si tienen una duda más, jóvenes. ¿Alguien que quiera participar?
Muy bien. Bueno, si no hay ninguna duda, pues quiero darle las gracias por estar pendientes de la conexión. Ingeniero, Notas, ingeniero. Sí, les mandaría las notas transcurso del día de hoy, mañana, sin más tardar. Sí, adelante. Disculpe, yo tengo una pregunta. Para el hecho de un almacén de agua, digamos para animales, para el abastecimiento de agua de los animales, ¿es necesario tener así algún recubrimiento para que el agua, ¿cómo le digo? Digamos en las paredes, ya sea con cemento o con Para piso, animales. para animales? Sí, mira, si vas a hacer algún tipo de estructura para almacenar agua para animales, sí tiene que tener un tipo de recubrimiento, principalmente mampostería o concreto. Claro, hay quienes utilizan mucho estos depósitos rotoplas. No te recomendaría que en un momento estuvieran, diríamos, expuestos a mucha contaminación, principalmente en contacto con la tierra, porque puede causar problemas serios en el sistema digestivo de los animales. Entonces, animales en este caso son más sensibles, ¿verdad? Y no solo, y también hay que estar también viendo la calidad, porque recordate que siempre el agua pues tiene cierta cantidad de sólidos y en contacto con el agua, con el sol, perdón, puede generar la proliferación de ciertos microorganismos que también pueden afectar a nuestros animalitos. Ya, gracias, sí. Bien, gracias, José. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda. ingeniero, Sí, Ramón. con una consulta, no es del tema, es más que todo para la evaluación. En el caso de la segunda evaluación, ¿de qué tema entraría? Sí, escuché que he escuchado que ya toca el segundo parcial, ¿verdad? Sí, la otra semana. Bueno, si quieren, mire, pues si quieren, no me han mandado el calendario a mí, por cierto. Solo falta que me lo manden el lunes y ya que el martes nos toque, pues. Pero vamos a ver. ¿Quién revisemos acá? Nosotros, pues, si no estoy mal, evaluamos hasta la unidad número 3, ¿verdad? Exacto, ingeniero. Tenemos la unidad 4, 5 y la 2, 6. Bueno, vamos a agregar aquí. Qué bueno que me avisaste, porque entonces aquí una vez voy a agregar el material, porque es que es esta presentación, que es de la unidad 6, entonces entraría hasta acá. Por ejemplo, que a mí me dijeran, mire, el lunes va a evaluar el martes. Puchi, entonces ya la harán. Bueno, entonces, y de hecho, con los de la 6 ya les compartí la presentación. ¿Verdad? Entonces, entraría hasta acá, Peche. Ok. Ay, pero no, cierto. O sea, no copié el nombre. Sí, pero entraría hasta acá. Segunda parte, copiar. Cancelar, solo quería llevarme el nombre. ¿Está bien? Pero entonces hay dos unidades, eso que es la primera y otra que es la segunda parte. Presentaciones. Pues ahí estaríamos, muchachos. Como les digo, yo no tengo el calendario, a mí no me mandaron nada, pero si a ustedes ya les mandaron algo, Peche. ¿Perdón? No, pero más seguro es que para el día jueves, si no estoy mal. Bueno, entonces aquí estudian. Imagina. Ay, Dios, ¿y aquí qué hice, mucha? No, hombre, si aquí no era la cosa así. Aquí les trato de ir ordenando bien esto, ¿sabes? Entonces, bien. Entonces entraría hasta la unidad 6, ¿verdad? 4, 5 y 6. ¿Estamos? Ok. Ok. De acuerdo, muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Te tomamos cualquier consulta, pues estamos abiertos en el grupo WhatsApp. Que Dios me los bendiga. Que se me pasen muy bien. Hasta pronto. Gracias, sí. Feliz día. Primo.